Televisa presenta. Ya aplica en México la reforma hacendaria. Desde este 1 de enero entraron en vigor nuevas formas de facturación electrónica. Se proyecta apoyar diversos sectores del quehacer económico e industrial, entre ellos el comercio exterior mediante la simplificación de regulación aduanera. El campo es otro de los sectores que se estima resulte beneficiados con esta reforma, así como también el apoyo a las producciones cinematográficas. En el sector comercio y salud se aplicarán impuestos a refrescos y comida chatarra con el objetivo de combatir la obesidad y la diabetes. Un ejemplo de ellos es el 20% de la población veracruzana que la padece. Desde este año nadie se escapa de pagar impuestos. La reforma hacendaria obliga así a pequeños comerciantes como talleres mecánicos, panaderías, papelerías, taxistas, tiendas, entre otras, a cumplir con esta reforma. Esta noche, en Foro, los alcances de la reforma hacendaria. Greta Velázquez, Foro. Qué gusto saludarle y por supuesto darle la bienvenida a nuestro programa en este miércoles. El tema ahora usted lo sabe, yo como todos los miércoles le recuerdo, si quiere participar, estamos a sus órdenes a través de las líneas telefónicas, a través de las redes sociales y usted pregunta, cuestiona, propone. Nuestros invitados seguramente tendrán la respuesta oportuna. Gracias por aceptar estar en nuestro estudio para hablar de los alcances de la reforma hacendaria. A nuestros invitados, bienvenido señor Ramón Ortega Díaz, representante en el estado de Veracruz de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias también por estar aquí en nuestro estudio al señor Óscar Castellanos Varela, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos del estado de Veracruz. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias, Julio. Buenas noches. Gracias, insisto, por aceptar. También se encuentra con nosotros el señor Carlos Quiroz Sánchez, académico de la Universidad Veracruzana. Señor, bienvenido, muy buenas noches. Julio, buenas noches. Gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Está con nosotros el señor Marcos Larios Barrios, asesor financiero. Bienvenido, señor, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues el tema esta noche, ya ustedes también lo saben y creo que lo conocen muy bien, es la reforma hacendaria que en este 1 de enero nos despierta con, pues para algunos sorpresas, para otros no tanto, pero que de alguna forma u otra va haciendo un poco más difícil la famosa cuesta de enero por la que las familias mexicanas están pasando. Mi pregunta para arrancar es, para quien quiera iniciar, la reforma hacendaria cumple con las expectativas fijadas por Presidencia de la República para abatir el desempleo, la pobreza, llevar por buen rumbo la economía de nuestro país. ¿Cumple con esas expectativas? Quien quiera iniciar, pregunto. ¿Cómo no, Julio? Mira, esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 8 de agosto y aprobada ya por el Congreso y las cámaras, Sí. Tiene como propósito el crecimiento económico de este país y se quedó corta en términos de anunciar ahí el desarrollo económico, Sí. porque como sabemos la economía es una ciencia social. Esta ciencia tiene por objetivo interpretar o conocer los problemas que confronta una sociedad y un Estado como es el Estado mexicano en la forma en que resuelve los problemas del bienestar de esta sociedad. Y esta sociedad busca su bienestar, su mejoría en sus ingresos y el Estado, bueno, como tal, esta reforma pretende obtener mayores ingresos por la vía de esta reforma hacendaria que recogerá mayores ingresos, tendrá mayores ingresos. Y si la aplicación de estos no es en el destino, no es en los rubros que el Estado mexicano requiere y que la sociedad pues lo exige, pues entonces tendremos limitaciones en su aplicación. Y lo cierto es que algunos elementos que ya se puntualizarán a lo largo del programa, claro, nos dejarán claro en qué se impacta muy puntualmente en el gasto de las familias y en algunos bienes, mercancías y productos que afectan prácticamente a los contribuyentes. Bien sabemos, Julio, que en México
el 100% del universo de los contribuyentes han tenido privilegios, algunos de manera excesiva. El Estado mexicano ha sido muy generoso deduciendo algunas cuestiones que considerábamos no pertinente que lo hiciera. La gasolina, por ejemplo, subsidiada por el Estado en un porcentaje muy elevado, se reduce. Sin embargo, esto tiene, por otro lado, algunos impactos negativos que generarían, por otro lado, inflación y el poco acceso a algunos productos, porque, bueno, se dispararían otros precios que requieren ser transportados. Pero, bueno, esto no sería todo. También sabemos muy bien que la reforma pretende atraer o atrapar o integrar al régimen formal aquellos contribuyentes que no están registrados, porque desaparecen el régimen de contribuyentes, los llamados repecos, ¿no? Estos, bueno, pues ya serán incorporados a un régimen, los atraparemos y habrá un tiempo para que estos se incorporen a la formalidad. Claro, y hay algunos puntos que llamaron mucho la atención, sobre todo al final del año pasado, y que causaron temores que afortunadamente, dicen algunos, sobre todo las cámaras, no se llevaron a cabo, como es el asunto de las rentas, como es el asunto de las compras de viviendas, las colegiaturas, entre otros puntos que seguramente ustedes también irán desglosando poco a poco. Su opinión, señor Marcos Larios, en relación precisamente a esto, si se cumplen las expectativas o no con la reforma. Mira, reforma siempre hemos tenido, lo vemos cada 6 años, como hay mucho interés por hacer una reforma hacendaria. Lo que yo veo en esta ocasión es que el destino, o por lo menos el objetivo que tiene esta reforma es llevar los recursos hacia el sector social. Un sector que ha sido muy golpeado y un sector al cual sí requiere el día de hoy un apoyo mayor. Sin embargo, la misma Secretaría de Hacienda en su último boletín ha expresado que los beneficios de esta reforma se verán hasta 2015, 2018 y solamente representarán un incremento en el crecimiento de 0.2%, es decir, ínfimo. Total que creo que a muchos nos hubiera gustado una reforma más de fondo, es decir, aumentar realmente la base de contribuyentes. Nos hubiera gustado una reforma que efectivamente algunos sectores que hoy no contribuyeran con mayor peso. Sin embargo, creo que es un avance. Es un avance, pero hubiera sido más de fondo, quedó corta. ¿Qué dicen el Colegio de Contadores Públicos? Bueno, nosotros vemos una reforma efectivamente que quedó a deber. Cuando hablamos de reformas fiscales, como bien lo decía el señor Larios, hay reformas deseables y reformas posibles. ¿Por qué? Porque estamos limitados en recursos, en entornos sociales, políticos y económicos. En esta reforma nosotros estamos viendo un gran aspecto de control por parte de la autoridad fiscal. Se quiere ampliar la base, a lo mejor esta reforma es un primer intento para tratar de ampliar esa base con una invitación a aquellos que les llamábamos pequeños, ya no van a ser pequeños, ahora los llamamos a un régimen en donde les damos un dulcecito, los invitamos a participar, les quitamos parcialmente y totalmente el primer año el impuesto sobre la renta, para que se vayan ahora sí que habituando. Se necesita ampliar la base, sí, y ese es un gran problema fiscal aquí en México. Nos quejamos de que siempre somos los mismos los que estamos pagando, los que estamos contribuyendo. Esta reforma pretende ampliar esa base, sí. ¿Lo va a lograr? No sabemos. Quizás con tanta medida de control, y ahorita que se dé el tema, la facturación electrónica, los famosos CFDI, ahora hasta para efecto de pagos, retenciones, incluso en nóminas. Esta incorporación de mecanismos le da a la autoridad fiscalizadora muchas herramientas. Incluso tenemos ya en el Código Fiscal lo que son las famosas revisiones electrónicas. Yo a lo mejor voy a estar muy tranquilo en mi negocio operando y el SAT ya me inició una revisión electrónica con toda esta cantidad de información que tiene. Entonces, bueno, esto sí va a significar un gran cambio. Creo que 2014 va a ser un parteaguas en materia fiscal por la gran cantidad de información y de herramientas que tiene el SAT para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones. Si esto va a abonar en una ampliación de los contribuyentes, pues yo creo que será bienvenido. Claro, por justos a veces, por pecadores pagan justos, ¿no? Porque esto aplica para todos. Entonces, pues esperemos que
esa incomodidad que hoy nos genera este cúmulo de nuevas obligaciones, pues represente a la larga un beneficio en la recaudación del país y que tengamos una recaudación más horizontal, que hoy en día no tenemos. ¿Qué dice la Asociación Nacional de Fiscalistas? Pues obviamente vemos que pues esto es recaudatorio, obviamente que pues toda esa reforma es recaudatoria, aunque se diga que parte social, que hay esa parte social todavía está pendiente, seguro de desempleo, pensión universal. Vemos un presupuesto, el mayor histórico, son 4,5 billones de pesos el presupuesto, destinado para que se vaya al gasto público, que se reoriente el gasto. Y obviamente que pues al tener más ingresos, pues hay que poner más impuestos. Entonces, aunque no se anuncian que hay nuevos impuestos, sí hay elevación de tasas, buscando que se sumen varios contribuyentes. Llama la atención porque en México, que somos 117 millones de mexicanos, sí, solamente 39 millones son registrados en Hacienda. Entonces estamos hablando que es casi la tercera parte de los mexicanos son los que están contribuyendo al fisco, en teoría porque están registrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tuvo varios incrementos, se están resintiendo ahorita en enero, para que sea de manera indirecta a todos. Vemos la alza en la gasolina, que se tuvo un doble gasolinazo por un impuesto que se llama IEPS. Vimos reajustes en precios, por ejemplo, los que son los alimentos para animales, sí, que también tuvo un incremento, también se tuvo un reajuste. En ciertos insumos, por ejemplo, ahorita que se tuvo el pan, que fue la rosca de Reyes, que la acabamos de consumir, también tiene un impuesto que es de IEPS. Y todo eso se lo sumamos y vemos que si bien se llaman que son nuevos impuestos, vemos que sí hay una ampliación en lo que es la carga tributaria, aunadas reducciones en ICR, que esto complica la situación financiera en las empresas, dado que aparte del esquema de carga que se tiene, tienen que cumplir con otras formales, como también comentaban lo que es el CFDI, que es un aspecto muy importante que se tiene, dado que todos deberían de facturar, porque la reforma se dijo que todos deberían de facturar, pero ahora se está legislando en base a reglas que está publicando la autoridad, en base a decretos, porque vio que no era factible que todos facturaran de manera electrónica. Entonces vemos que la realidad se impuso a final de cuentas, y pues aparte de lo que tenemos nuevas leyes, tenemos nuevas reglas, tenemos nuevos decretos, y esto dificulta al contribuyente al aplicarlos, porque obviamente la legislación es extensa. Ahora imagínate, para saber si un producto tiene el 8% de IEPS, que es ahora para alimentos, comida chatarra, el SAT te va a decir qué tiene y qué no tiene, o sea, la va a hacer de dietista, ahora los del SAT, para decirte que tiene impuesto del 8%. Entonces vemos que obviamente la carga tributaria es un poco más elevada, aunque se habla por simplificación, porque se va a tener que emitir información de manera electrónica, visitar un buzón tributario, que se tiene la obligación, que es una nueva modalidad, un artículo 69 de código que está ahorita muy de moda, que son los que no han cumplido sus obligaciones, están no localizados, los que venden factura, los que se le condonaron impuestos. Vemos también lo de la factura electrónica, vemos una contabilidad en línea que hay que cumplir. Entonces vemos que aparte de la carga tributaria, repito, tenemos una carga más de obligaciones que debe cumplir el contribuyente, y pues esto se le complica en algunas situaciones y por lo tanto requiere el análisis de toda esta legislación que se vea adecuando durante todo el transcurso del año todavía. ¿Tiene posibilidades el contribuyente de salir ileso de todo esto que se le viene encima? Verdaderamente la autoridad está buscando que se llegue con esta información, porque todo el mundo tendría que facturar de inmediato, y está buscando hacer el enlace para ampliar esa base de contribuyentes. Estamos hablando que, por ejemplo, trabajadores hay 60% de informales, pues los quiere hacer llegar con esos programas de CFDI de nómina, una reorientación de un subsidio al empleo para lo que es una reforma de seguro social que también está pendiente. Tenemos todos estos aspectos que la autoridad sí quiera llegarse, pero necesita los datos, información para poder hacer eso. Óscar Castellanos, te veo ganas de opinar también. Sí, tomando las ideas que narra Ramón, la parte que yo me refería al control que está adquiriendo la autoridad, hay unas reformas muy fuertes en materia de código fiscal. Ahorita que mencionaba Ramón, el que hay que allegarnos de contribuyentes, hay que ampliar la base. Estamos viendo que, por ejemplo, aquellas personas que hoy en día tengan cuentas bancarias, pero que no tengan un registro federal de contribuyentes, bueno, pues el SAT ya va a tenerlos detectados, va a decir, a través de tu cuenta bancaria voy a sacar tu RFC y ahora sí te voy a tener detectado. Digo, parece mentira, pero hay muchas situaciones, muchas personas todavía en esta situación que por alguna razón sacaron una cuenta bancaria, la dieron de alta hace a lo mejor, no sé, 5 o 10 años
El caso de amas de casa que a lo mejor no tributan, no tienen ingresos, ¿verdad? Pero que tienen su cuenta bancaria. Entonces el SAT hoy pues es un interés muy amplio el saber de dónde proviene el dinero. El año pasado que tuvimos también la famosa llamada ley antilavado, bueno, pues también es una carga para efectos de información al final del día ante la autoridad tributaria, para efectos de saber de dónde va el dinero, quién lo percibe y a dónde se está gastando. Tenemos un cambio en materia de lo que es la discrepancia fiscal y aquí el contribuyente debe ser muy cuidadoso. Preguntabas, ¿habrá quien salga ileso? Pues yo creo que esta reforma es como que muy democrática. Si no nos toca a todos, sí a casi todos, ¿verdad? Si tengo cuenta bancaria pero no RFC, declaro, no declaro, pero tengo ingresos, me llega un dinero por acá, por allá, el SAT va a tener las herramientas para poder establecer un control y poder establecer el día de mañana, a ver, ven para aquí, acércate conmigo, sé que tienes ingresos, ¿de dónde provienen? Entonces, eso es de mucho cuidado. El Código Fiscal, aunque es en la parte técnica decimos que es lo más tedioso, ¿verdad?, del ámbito fiscal, son muy relevantes las reformas que se dan en este año, ¿no? El buzón fiscal, que va a ser un medio de comunicación electrónico para personas morales a partir del 30 de junio de 2014, para personas físicas hasta 1 de enero de 2015. Pero digo, estamos emigrando totalmente a la comunicación con la autoridad fiscal en medios electrónicos. Y es un tren en el cual no va a haber opción de subirse. O te subes, o si te deja te vas a quedar muy atrás y eso te va a costar. Carlos, la posición de quienes tenemos que pagar impuestos, Mira, el pueblo. Yo siento que hoy el problema de la reforma fiscal que aquí se está planteando son operativas. Es decir, nos han llevado a un régimen de fácil, todo el mundo pagaba una cuota específica, a un régimen general que consiste, entre otras cosas, como ya lo han dicho, en la emisión de facturas electrónicas. Y hoy los contribuyentes, pues vemos que están ante la Secretaría de Hacienda, ante el Servicio de Administración Tributario, congestionando las oficinas porque oportunamente no tuvieron o bien la capacitación o bien las herramientas para adaptarse a esta reforma. Carecen de la capacitación. ¿Crees que en un año se pueda capacitar a alguien que nunca usó una computadora, por ejemplo? Bueno, en algunos municipios se dotó a algunas tiendas de abarrotes con el equipo de cómputo y con la capacitación. En el municipio donde vivimos, el año pasado se hizo un esfuerzo de esa naturaleza. Me parece que quizás no suficiente por la gran demanda de tantos que están bajo ese esquema de abarrotes o de tiendas, microtiendas. Creo que hoy ese avance o esa buena intención de mayores ingresos que pretende tener el Estado no se logrará en el corto plazo y sí tendrá un efecto en donde los expertos fiscales o los contadores pues ya confrontan una realidad que para ellos habrá mucho trabajo, pero requiere de mucha actualización por parte de ellos. Los estamos escuchando. Y yo creo que el tema del sello fiscal, que deben de hacer un trámite ante la Secretaría de Hacienda, que no es más que cuando te entregan una factura, una serie de números casi inintendibles, que trae números, que trae letras y que trae este sello digital y la clave del emisor, que son trámites que debes de hacer ante la Secretaría de Hacienda y donde por esa vía puedes declarar, se le complican a un ciudadano común y corriente. Yo diría que hay, por ejemplo, algunas salidas a esto, como que la propia Secretaría está implementando, por ejemplo, que hay un programa que se llama Mis Cuentas, ¿no?, que es una facturación más rápida y fácil, que la propia Secretaría está haciendo para efecto de que en dicha aplicación se pueda llevar un registro de los gastos y los ingresos de cada contribuyente. ¿Qué le queda al contribuyente? ¿Acercarse al SAT, acercarse a Hacienda? ¿No hay de otra? Pues yo creo que sí, porque la penalización ante la evasión significa castigo, y los castigos pueden ser incautación de los bienes. Entonces, estoy cierto de que en la medida que va atrapando a los contribuyentes la Secretaría de Hacienda, no quedará de otra. Y yo decía, del universo de los contribuyentes hay unos que no están registrados, unos que no pagan de manera correcta,
unos que no pagan de manera oportuna, y entonces ese gran universo de contribuyentes que debieran pagar, pues están aislados, y las medidas han sido benéficas en términos de, o la propuesta es benéfica en el largo plazo para captar recursos. Pero hay algo más, Julio, a mí me preocupa el destino de estos recursos, porque esto no es nada más ingresos para el Estado, sino un destino apropiado en el gasto del gobierno. Y vemos que hay ineficiencia, y esto lo voy a decir con todas las letras, hay ineficiencia y corrupción en quienes son en algún momento las autoridades de gobierno de los 3 niveles, desde el ámbito federal, el ámbito de los estados y los municipios, y esto no es noticia. Quisiera preguntarle su opinión también en relación a esto de la aplicación de los recursos y, por otra parte, la posición del contribuyente. Yo creo, un poquito regresando a lo que decías, quiénes se pueden salir menos afectados en esta reforma, creo que lo que debe hacer el contribuyente es acercarse a un profesional. Hoy, así como hace mucho tiempo había médicos generales y hoy tenemos especialistas, y cuando tenemos una enfermedad vamos con el especialista, yo creo que hace algunos años el contador, que era el que sabía todo, ahora también ya hay una disciplina que se llama fiscalista, y cada vez se van a ir especializando más. Lo que tiene que hacer el contribuyente hoy es ir con el especialista y revisar su situación, tanto pasada como la nueva posición fiscal que pudiera tener. A mí lo que realmente me llama la atención es que hay muchos contribuyentes que no están acostumbrados, y esa es la palabra, no están acostumbrados y no quieren acostumbrarse. ¿Por qué nace una legislación tan burocrática y por qué nace una ley como la del lavado de dinero? Pues por los abusos. Cuando tienes contribuyentes que son muy ingeniosos y contribuyentes que de alguna manera buscan muchas estrategias, y conocemos muchas de ellas, estrategias para no pagar y para evadir, pues lógico que tienen que hacerse legislaciones tan complicadas como esta, ¿no? Código Fiscal hoy en día, por ejemplo, saca un artículo que dice que las empresas que no tengan los recursos para prestar el servicio, sus operaciones serán no deducibles. Pues eso es algo extraño en cualquier otra legislación en otros países. Sin embargo, para el nuestro viene muy ad hoc. ¿Por qué? Porque muchos de los contribuyentes, o dije mal, algunos de los contribuyentes hacían ciertas estrategias bien complicadas que era casi imposible fincarles alguna base gravable. Por eso creo que lo que tenemos que hacer, los contribuyentes y quienes no están contribuyendo, es acercarse a un profesional para que revise su situación y ver el mejor camino y acostumbrarse. Tiene que tener el hábito de contribuir. Bien, hacemos una pausa, vamos a un corte. Después de esta pausa, quisiera pedirle a nuestros invitados que profundicen en relación al tema de los repecos, la desaparición de los repecos, cómo se van a pagar ahora, o cómo van a pagar ellos ahora sus impuestos y el límite de deducibilidad, por favor. Vamos al corte, regresamos. Si usted quiere participar, estamos a sus órdenes, ya sabe, a través de las líneas telefónicas y las redes sociales. Nuestros invitados seguramente tienen la respuesta oportuna a lo que usted esté planteando. Ya volvemos. Su situación económica actual en comparación del 2013. Regular. ¿Cree justo la alza de los impuestos? Mande, perdón. ¿Cree justo el alza de los impuestos? No creo justo porque a mi punto de vista no se están aplicando los impuestos para el servicio público. ¿Cree que nuestra situación económica mejora o queda igual? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que si la reforma va como supuestamente debería haber salido así con la de Enrique Peña Nieto, pues yo creo que sí nos va a servir, ¿no? Esperemos que sí sirva, la verdad. ¿Cómo ves tu situación económica ahorita a comparación del 2013? Pues yo estoy bien porque a mí me mantienen. Sí. Pues en cuestión de nuestros papás, pues sí está medio raro. Ya no va a ser lo mismo. Para empezar, bueno, por ejemplo, yo viajo mucho y el aumento al pasaje, pues eso como que sí afecta.
No, yo me dedico a lo que es jardinería, a lo que es puro servicio de jardinería. Moisés Muñoz lleva más de la mitad de su vida trabajando como jardinero. Ahora, por los trabajos que realiza y cobra, la reforma hacendaria lo obliga a dar facturas electrónicas. Desconoce cómo hacerlo ya que no maneja la computadora. Tengo que dar factura ahora porque si no, no me dan trabajo. Yo que nunca había utilizado un equipo de esto, de tecnología, se me hace complicado. Y es por eso que vengo a pedir más bien asesoría, que más o menos me enseñen y ya para yo darle la vuelta a esto. Moisés estaba dado de alta en Hacienda como pequeño contribuyente. Como él, desde el pasado 1 de enero, quienes estaban como repecos cambiaron automáticamente al régimen de incorporación fiscal, ahora ante el SAT. Este 2014 no pagarán ningún impuesto. Lo que sí les queremos decir es cómo el régimen de incorporación fiscal, los beneficios que tienen es prácticamente pueden emitir ya facturas. Ya ves que muchas de las ocasiones aquellos pequeños negocios que no podían emitir facturas, pues a lo mejor en algún momento podían perder incluso clientela por el simple hecho de no emitir una factura. Actualmente ya pueden emitir una factura. La reforma hacendaria obliga así a pequeños comerciantes como talleres mecánicos, panaderías, papelerías, taxistas, tienditas, entre otros, a cumplir con esta reforma. Las tienditas, pues bueno, tendrán que llevar el registro de sus ingresos y de sus gastos. Estos ingresos y gastos los van a usar la herramienta de Mis Cuentas. Ese registro de Mis Cuentas nosotros estamos ofreciendo talleres para efecto de orientar al contribuyente de cómo se utiliza esta nueva herramienta. Las oficinas del SAT en Veracruz, ubicadas en Rayón y en Paseo de la Niña en Boca del Río, incrementaron por la reforma la atención a contribuyentes. Alejandro Aburto Pinzón, camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Es la situación particularmente con el tema de los repecos. Rápidamente le comento, el incremento de la gasolina seguirá durante el año cada mes y hay un incremento anual. También 16% al transporte foráneo, que seguramente quien salió de vacaciones el año pasado y al regresar ya tuvo que pagar el IVA, 16%. Los refrescos y las bebidas azucaradas tendrán que pagar $1 por litro. También IVA en alimentos para mascotas, que ya lo habían comentado, y para quienes compren una mascota, si alguien adquiere una mascota tendrá que pagar el IVA. Los chicles también pagan IVA y el 8% a los alimentos chatarra, que ahí incluyen el pan dulce, como se le conoce, ¿no? Pero ese no es un alimento chatarra. Botanas. ¿Qué otros incrementos hay? Las botanas, los productos de confitería, chocolates y productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, en fin, alimentos preparados a base de cereales, entre otros, helados, nieves y paletas de hielo. Bueno. Es una cantidad de y es parte productos. Rápidamente el auditorio dice, he escuchado al señor Marcos Larios y quisiera escuchar un poco más de su opinión acerca de la reforma hacendaria, que es para él y si realmente funcionaría. Bueno, creo que ya comentó algo al respecto, pero quiere abundar. Ya lo comentamos, pero yo creo que lo más importante para nuestro auditorio es que efectivamente le va a afectar más a los que están ganando niveles de 25,000 pesos en adelante. Realmente ahí es donde comienza las gentes comienzan a contribuir un poco más. Los de 25,000 pesos hacia abajo prácticamente es lo mismo. Solo que las empresas, y esto es una de las cosas que los trabajadores tienen que ponerse a revisar, las empresas hoy tienen una deducción menor con las prestaciones de los trabajadores. Solamente una parte de las prestaciones para las empresas va a ser deducible. Muchas de ellas lo que están tratando de hacer es canjear esa prestación por una prestación que sea deducible para ellas, de tal suerte que va a aumentar la base gravable para algunos trabajadores. Aquí tienen que revisarlo muy bien, su contrato, tienen que revisar muy bien la relación que tienen con su patrón para que no vayan ellos, o sea, la empresa, por una estrategia fiscal a menoscabar el ingreso. Es en el tema de la deducibilidad. Deducibilidad de las empresas. Maricela Hernández, soy de régimen medio, menos de 2 millones. Ahora aparezco en la página de régimen empresarial. ¿Cómo le hago para incorporarme al nuevo régimen fiscal? Parte de esa pregunta también hay que hablar de los repecos y también los intermedios aquí para aprovechar rápidamente.
Los dos regímenes de intermedio y repeco desaparecen y se vuelve lo que es un régimen de incorporación fiscal, que es un nuevo régimen. De entrada dicen que todos tienen que facturar de manera electrónica, todos. Eso es para contribuyentes que tengan ingresos de menos de 2 millones. Ahora bien, los que sean de intermedio van a tener que presentar un aviso de manera electrónica para ver si se suman al régimen de incorporación o se quedan en el régimen general. Y los de régimen de incorporación no van a tener que hacer nada. Los que eran repecos, el cambio es automático en la página del SAT, ahí no van a tener que hacer nada. Mas, sin embargo, la facilidad de expedir las facturas, salió unas reglas para que puedan seguir expidiendo sus notas de venta, sus máquinas de comprobación. O sea, decía la autoridad, va a haber pura factura electrónica, pero después en una regla dijo, bueno, van a seguir las notas. Y tiene una facilidad, el primer año no pagan ICR, nada, porque tiene una facilidad de 100% de no pago de ICR, y de IVA, porque recordemos que YETU e IDE no tenemos para este 2014, de IVA, si haces operaciones con público general, esto es que solamente pides notas y no haces ninguna factura, vas a tener una facilidad de no pago de IVA. Pero si facturas, estando en el RIF, el régimen de incorporación, sí vas a tener que hacer tu cálculo y pago de IVA. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener de régimen de incorporación dos tipos, aquellos que pagan impuestos, llámese IVA, y aquellos que no van a pagar IVA por esta facilidad. Entonces, tienen que ellos verificar qué tipo van a hacer de este régimen de incorporación. Sí. Puedo repetir, el cambio en el SAT es automático, no tienen que hacer nada, y el repeco para hacer de incorporación de manera automática, pero el de intermedio, ese va a tener que presentar el aviso para hacer si continúa o se sube al de régimen de incorporación o se va al régimen general. Lamentablemente ahorita la página del SAT no está funcionando para presentar el aviso. Probablemente en el transcurso de esta semana ya pueda accesar para que pueda hacer su aviso, para probablemente quiera estar en el régimen de incorporación fiscal. Felipe Rodríguez, ¿cómo vamos a pagar los que trabajamos en un oficio en el ámbito de la construcción? A veces hay trabajo, a veces no. Bueno, pues definitivamente aquí, si son trabajadores como tal, quiero entender que él es un trabajador de la construcción, bueno, pues ahora sí que van a tributar a través de su patrón con el impuesto sobre la renta. Sin embargo, si son personas que están prestando servicios por su cuenta, son subcontratistas en pequeño, pues es una buena opción el régimen de incorporación. Más allá de ser una buena opción, es la opción que le va a corresponder a personas que tengan ingresos, como bien lo señaló Ramón, de menos de 2 millones de pesos. Ahora, nada más hay que precisar, tenemos todavía al día de hoy, teníamos régimen de pequeños, pero hay ciertas actividades que ya no van a poder emigrar al régimen de incorporación fiscal, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, comisionistas, por ejemplo, una persona que tenga una franquicia y que tenga ingresos menos de 2 millones y estaba como régimen de pequeños, no va a poder pasar por el simple hecho de tener esa actividad. Entonces, a lo que voy es que son varios puntos finos, y aunque pudiera parecer que este régimen de incorporación es el que era el pequeñito, es el que era ahí sin tanto problema, pues no es que tenga problemas, sino que hoy ya tiene ciertas complejidades, ya lo señalaba Ramón, eras intermedio, eras repeco, en qué actividad estás, vas a poder tributar ahí o no. Sí hay muchos aspectos que va a haber que cuidar, no es tan fácil como decir nada más te cambio, ya vas en automático y síguele, no. Hay varios aspectos que hay que Bien, vamos más breve, por favor. Señora Isabel, Colonia Pocitos y Rivera, Veracruz, vende frutas y verduras de manera ambulante. Pregunta si la reforma le va a afectar en su actividad. Pues de entrada le afecta el incremento de los precios por lo que es el gasolinazo, y en teoría tendría que estar dado de alta en Hacienda. Va a haber un programa de puerta por puerta para ver si está dada de alta, y probablemente se tenga que subir al régimen de incorporación, que era el anterior régimen de pequeños contribuyentes. A ver, Javier Hernández, ¿se beneficia de alguna forma el comercio informal convirtiéndose en formal con la reforma? ¿Una persona que tenga un local comercial de 2x3 pagaría también? Pregunta la señora Rodríguez. Sí, ¿depende de lo que venda? Sí, depende de lo que venda, y sobre todo mundo debe de incorporarse a la actividad. Hay varias preguntas, no sé qué debería pasar, pero en teoría todos deberían de estar dados de altas porque tienen una actividad, entonces pues, sí tendrían que estar registrados ante el SAT. Bien. Señor Juan, ¿qué pasa con las personas que están en el régimen intermedio? Bueno, porque ya comentaste. Tengo que hacer una pausa y les pediría ir al otro extremo, al otro punto. El tema del ISR a quienes ganan más de $500,000 de pesos, 30%, ¿no? 750,000 pesos, 32%.
y más de 1 millón de pesos, 34%. ¿Me lo comentan? Sí, es 34. Después de la pausa, por favor. Vamos al corte, regresamos. Estamos presentando hoy el tema reforma hacendaria y sus alcances. ¿Conoce de la reforma hacendaria? La reforma hacendaria la desconozco porque no tengo estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu situación económica actual a comparación del 2013? No, pues sí, se nota demasiado, ¿no? Por los cambios de humor, en especial los cambios de humor de mi mamá, por el dinero y todo eso. ¿Cómo ves? ¿Crees que nuestra situación económica mejore o quede estancada con el alza de los impuestos? Se va a quedar estancada y va a empeorar. Porque subirle a los impuestos de esa manera no beneficia a nadie. Estamos de regreso y la verdad es que hay muchas preguntas de nuestro auditorio que con mucho gusto se las voy a hacer a nuestros invitados, pero les planteaba antes de ir a la pausa que nos hablen del tema del ISR y los sueldos arriba de $500,000 de pesos. Rápidamente se modificaron las tablas, obviamente ahora se tienen tablas de 28, 32, 34, 35%, la máxima es hasta 3.250.000 mensuales, y lo que se está haciendo es redistribuir, porque obviamente el impacto del 35% va destinado solamente 1% de la población. Aquel que gane menos de lo que mencionaba, 25.000 pesos, no va a tener una afectación, pero sí es este reacomodo para que aquellos contribuyentes que obtengan mucho más ingresos pues tengan más pago de impuestos. Entonces, esa redistribución se está viendo y el problema es el impacto que se comentaba de la nómina por la deducibilidad del 50% por las prestaciones exentas. Vales de despensa, lo que son el aguinaldo, PTU, ahí sí van a tener y van a afectar al trabajador al canjeárselos por prestaciones gravables para renta y va a originar que se dispare el ICR, aunque la tabla no se ve afectado, pero la base que se va a aplicar a esa tabla sí. Traducción, probablemente se pase la carga fiscal al trabajador y va a tener que pagar más ICR, aunque la tabla continúe de esa manera. ¿La carga fiscal al trabajador? Sí, así es. Sí, pero ahí el trabajador tiene que estar muy atento a revisar su contrato con su patrón para que no suceda una situación de esas, ¿no? Porque sería muy injusto que una carga que hoy se le está dejando a la empresa por una estrategia fiscal nuevamente se le cargue al más desvalido. No está bien. Yo creo que mucho de nuestro auditorio está en la situación de la informalidad y en la situación de los repecos, es decir, contribuyentes pequeños, contribuyentes menores, o no contribuyentes. Lo que hay que tener ya en cuenta que más de un 35% de nuestra población está ahí. Entonces, tienen que hacer conciencia de que ya es momento de comenzar a aprender estas obligaciones fiscales y sobre todo entrar en estos regímenes. Y por el otro lado, esto de las tasas de 32 y 35% solo aplican a cantidades muy importantes. Es muy difícil ver salarios arriba de 90 a 120,000 pesos mensuales, ¿no? Normalmente los salarios no llegan hasta esos niveles. Así es que cada quien deberá revisar su tabla y ver en dónde se coloca. Si está menos de 25,000 pesos, que lo olvide. No es para él ese problema. Por favor. Sí, yo diría que esta propuesta hacendaria pues es una, en cierta forma ya vista desde una perspectiva muy general, económica y de impacto nacional, es restrictiva, de alguna forma no alienta el consumo y yo creo que hay que revisar un poco el modelo económico en general porque las expectativas de crecimiento han sido limitadas. El año pasado las expectativas eran arriba del 4% y terminamos un año con el 1%. Entonces la gran esperanza era, pues con las reformas se va a mejorar esta situación del crecimiento. Y ya el propio Banco de México en sus últimas declaraciones nos está haciendo un pronóstico de un crecimiento reservado de menos del 3%, entre el 3 y más 1 o menos %. Entonces, yo creo que es muy importante ir cuidadosamente revisando. Obviamente yo comparto
los sentimientos de mis compañeros y la emoción de preocuparnos por los contribuyentes, pero también tenemos que revisar un poco la política económica, la política pública en general, que más que alentar el consumo, puede restringir el consumo de una gran masa de la población nacional que hoy está en una condición de pobreza y de desigualdad social. Y ojalá que la aplicación de los recursos vayan realmente orientados a la atención del trabajo, de la salud y de la educación, como se presume. Sí, por la preocupación esa de cómo se van a aplicar, ¿no? Y quién y dónde, pues. He escuchado algunos pequeños empresarios que dicen, no sé cómo, está muy complicado, no sé qué me vaya a pasar, mejor cierro. No sé si lo hayan escuchado ustedes. Sí, claro. Bien, dice Claudia Mónica de Veracruz, facturas para los taxistas, ¿cómo deben entregar las facturas los taxistas? Bueno, comentaba Ramón que ya hay unas reglas, porque estamos llenos de reglas. Y ahorita el 30 de diciembre salieron las reglas que vienen a decirnos cómo hacer lo que la ley dice que tenemos que hacer. Entonces hay cierta facilidad ya para la expedición de las facturas electrónicas. ¿Para los médicos también tienen que hacer recibos electrónicos, dice Eva Jiménez? Todos en teoría tienen que hacer su factura electrónica, hay ciertas facilidades por reglas, pero ahora los de médicos no van a poder recibir efectivo. Para que pueda hacer su deducción personal de gastos médicos, con tu dentista o demás, vas a tener que hacer por cheque nominativo o por transferencia, para que pueda ser deducible para efectos de impuestos. Entonces ahí sí, ya no sería pagos en efectivo deducibles para los que son gastos médicos. Bien, ahora dice Tomás Molina, ¿estaba en Repeco? ¿Es necesario abrir cuenta de cheques fiscal? En teoría sí, por aparte tienen que llevar aparte de lo que es todos esos gastos, porque cualquier gasto arriba de 2,000 tiene que ser con cheque nominativo y demás, es el control, porque todas las obligaciones van a ser de manera bimestrales, van a tener que entrar a la página del SAT, presentar informativas de manera bimestral, y obviamente que esta parte de la facilidad de lo que es la factura, porque pueden hacer notas, van a tener que emitir una factura también bimestral por las operaciones con público general. Entonces el Repeco, o el que era anteriormente Repeco, ahora régimen de incorporación, es el que más de los sectores se ve más afectado, porque antes no le interesaba el control. Simplemente pagaba una cuota de 400, 600 pesos y ya. Y ahora no, ahora tienes que llevar un control de ingresos, elaborar tus gastos, llevar un control de erogaciones, aunque no vayas a pagar impuestos el primer año por las facilidades que se den, pero sí se les complica por este control que deben de llevar ahora este régimen de incorporación. Tengo que hacer una pausa, es la última del programa, entramos a la recta final, escucharemos las conclusiones y también está pendiente, hay muchos puntos, pero el seguro de desempleo. ¿A quiénes tendrán derecho a ese seguro? ¿Cómo va a aplicar? ¿De dónde vendrán los recursos? Pausa, volvemos. ¿Cómo es tu situación económica actual en comparación del 2013? Uy, muy mal, la verdad. De hecho, ahorita estoy en eso, de buscar trabajo y todo eso. ¿Cómo es su situación económica actual en comparación a la del 2013? Como apenas inicié el año, yo siento que, bueno, en lo personal, inicié bien, gracias a Dios. ¿Considera una medida justa el alza de los impuestos? No, no la considero justa porque realmente los ciudadanos no vemos en qué se emplean los impuestos. ¿Cree que nuestra situación económica mejore o quede exactamente igual? Tiene que mejorar. Estamos de regreso, dice Jorge Alberto Ramos, tiene camiones de pasaje. ¿Cómo van a hacer facturas al pasaje que paga 8 pesos? Y preguntan también los operadores. Bueno, aquí simplemente van a poder seguir haciendo sus notas y al final de cada bimestre van a hacer una factura global. Igual pasa con los taxistas. Imagínate que al subirte tu camión pidas una factura. Simplemente tus notas, no están obligados por esas reglas misceláneas y van a poder hacer una factura global por todo lo que sume de sus ingresos. Por toda su operación. Ahí está la respuesta. El seguro de desempleo, que también se aprueba con esta reforma. El seguro de desempleo originalmente era una ley, de manera conjunta con la ley de pensión universal, y esto viene desde el punto número 1 del Pacto por México. Al día de hoy no hay ni una ni la otra. La ley del seguro de desempleo ya no va a ser ley, al menos en el alcance que va en el proceso legislativo. Se va a quedar en un seguro que va a formar parte del pago de cuotas del seguro social. La ley de pensión universal, esa sí está planteado que sea una ley. Ahora, desempleo. ¿Cuáles son los problemas para aprobar estas dos? Financiamiento. En ambos casos se preveía que lo financiara el gobierno y en el desempleo una parte importante los patrones a través de una parte
sustancial de lo que son las cuotas al Infonavit. Sin embargo, esto pues resulta muy oneroso, no se permitió que pasara así en la Cámara y el resultado es que está atorado. Todavía no hay nada de esto definido, ni aprobado, ni culminado su proceso legislativo como para estar esperando ya una promulgación. Está atorado. Atorado. Bien, rápidamente cerramos el programa y quiero pedirle un último comentario, señor Marcos Larios Barrios, asesor financiero. No cabe duda que esta reforma tiene muchísimos recovecos y que tendrán que irse resolviendo a lo largo del año o de los años. Pero hay también temas que vamos a dejar en el tintero, como son lo de la enajenación de las acciones en bolsa, que ya ahora ya también tiene impuestos, los intereses que se vienen pagando por créditos hipotecarios, se reduce también la base, y lo curioso que también a los señores que andan reciclando ¿cómo se dice? Plásticos y todo eso, también se les va a retener impuestos. Y así hay una serie de cosas. Yo creo que al final lo que nos deja esta reforma es que sí le va a pegar al bolsillo de todos, absolutamente de todos, y que tendremos que aprender a vivir con estas nuevas reglas y aprender a contribuir. Bien, muchas gracias. Señor Carlos Quiro Sánchez. Bueno, la revista británica The Banker premió a Luis Videgaray como el secretario de Finanzas del año. Creo que la sociedad hoy se está tronando los dedos y los inversionistas extranjeros se están frotando las manos. Soy de la idea de que el destino de los recursos que capte el Estado deben de llegar a donde se necesita. La realidad es que nuestro país está en una situación difícil, ocupa entre los otros países niveles muy bajos de competitividad, de 46 países, pasamos del lugar 31 al 33. Entonces, bueno, las medidas hacendarias, desde mi perspectiva, son restrictivas al gasto y pueden deteriorar el bajo nivel de vida que hoy un gran segmento de la población tiene. Bien, muchas gracias, señor Óscar Castellanos Varela. Básicamente recomendar al cúmulo de contribuyentes que se ven afectados con esta reforma, pequeños, grandes, medianos, pues asumir una responsabilidad en cuanto a la cultura del pago de impuestos. Tenemos que pagar impuestos, no nos gusta, por eso su nombre, impuestos. Sin embargo, tenemos que entrarle de manera muy responsable y muy cuidadosos de contribuir de manera exacta, asesorarnos, saber qué vamos a pagar y cómo lo vamos a pagar. Bien, muchas gracias, señor Ramón Ortega Díaz. Pues hay varios también, como dice, puntos. Por ejemplo, la limitación de automóviles baja de 175,000 a 130. El consumo de restaurantes para ser deducible baja del 12.5 al 8.5. Hay varios aspectos que impactan el varios sectores de la población, pero yo creo que la mayoría es el incremento por lo que se está rebalanceando de los precios por los productos. Háblese del IEPS, del IVA. Habíamos comentado el IVA, por ejemplo, del camión foráneo, a los alimentos para animales. El IEPS para lo que es la comida, el refresco. Esto pulveriza prácticamente, uno de 2 litros, pulveriza con sus 2 pesos el incremento al salario mínimo. Entonces vemos que esta nivelación de precios que vamos a ver ahorita, que está sucediendo, afecta al bolsillo de todos los mexicanos y vamos a tener probablemente una inflación del 3-4% y no va a redituar lo que se tiene del dinero que tienen los mexicanos. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche y también, por supuesto, gracias a usted que nos acompañó y que formuló sus preguntas. Yo le recuerdo que este programa se retransmite los sábados a las 9:30 de la mañana. Gracias y muy buena noche. Hasta la próxima.